Hola a todos, muchas Muchas gracias. gracias a todos, a la Junta de Galicia, a FEUGA, por invitarnos en esta jornada y a todos vosotros que sois los asistentes a esta sesión. Por mi parte, os voy a hablar sobre los retos de movilidad en el clúster 5 de Horizonte Europa. La parte de movilidad en CEDETI, en Horizonte 2020 y en Horizonte Europa, la hemos dividido fundamentalmente en dos grandes áreas: la parte aeronáutica y de aviación y la parte que no es de aeronáutica y que no es de aviación. Para la parte de aviación, tanto sus topics individuales como los grandes partenariados, está a vuestra disposición mi compañero Juan Francisco Reyes, que tiene amplia experiencia en este sector y que a buen seguro buena parte de vosotros conocéis. Y para el resto, para la parte no aeronáutica, es decir, para temas ferroviarios, para temas de vehículo verde, para temas de conducción conectada, marítimos, navales. Estoy yo a vuestra disposición. Nuestros datos de contacto son los que aparecen en la pantalla. Así pues, ambos dos somos los que trabajamos y los que estamos a vuestra disposición para ayudaros a participar en Horizonte Europa y mejorar la tasa de éxito en este programa tan interesante. Por mi parte, conjuntamente con Juan Francisco, realizamos unas presentaciones en donde abordamos por qué hemos llegado a este clúster 5 con todo integrado de clima, energía y movilidad, echando un vistazo al pasado. Os presentaré muy brevemente todas las líneas de investigación y topics que tenemos abiertas para las próximas convocatorias. La primera de ellas cierra a mitad de enero y venimos ya de un pasado en donde, por ejemplo, la semana pasada, hace un par de semanas, cerraron las últimas convocatorias. Y por último, os daré las últimas pinceladas sobre los principales partenariados institucionales que se están confeccionando y de los que hay cierta información, pero todavía no han abierto las convocatorias. Así pues, comencemos. ¿Por qué hemos llegado aquí? Pues era algo que estaba anunciado desde hace muchísimos años. Siempre me gusta hacer referencia a lo que sucedió en el año 2011 en el marco de la I+D de transporte, porque a nivel europeo se publicó lo que se conoce en el año 2011 como el Libro Blanco de Transporte, que establece una agenda estratégica de I+D y establece toda una serie de retos, algunos de los cuales siguen plenamente vigentes, por ejemplo, para el año 2050. Ya en el año 2011 establecía retos para el año 2050. Fijaos, esta es una agenda que se publica en el año 2011 que comenzó probablemente a pensarse y a elaborarse a nivel europeo en el año 2008 y que ya nos llevaba hasta el año 2050 y establecía retos tan actuales y vigentes como, por ejemplo, que no haya víctimas de tráfico, que no haya una logística dentro de las ciudades con emisiones. Todos estos retos ya se establecieron en el pasado. Establecía también grandes retos de descarbonización, pero han sido evidentemente actualizados a la luz de la conferencia de partes y de los últimos retos establecidos a nivel de transporte y a nivel mundial. Pues bien, este documento del año 2011 impactó, fijaos, en el 7º programa marco en la parte de transporte incluida aeronáutica y también en la parte de Horizonte 2020 de transporte. Durante todos estos años se han ido publicando numerosos documentos. Todos han tenido un impacto en las convocatorias futuras. Podemos empezar hablando, por ejemplo, de la agenda estratégica del sector de transporte, la ESTRIA, que se aprobó en el año 2017. Y lo más sorprendente de esta agenda estratégica, que ya nos iba dando pistas de por dónde íbamos a dar los pasos en el futuro, es que esta agenda estratégica colgaba, colgaba fundamentalmente de la Unión Energética. Es decir, no era una agenda estratégica del sector de transporte standalone como el Libro Blanco de Transporte, así establecía en el año 2011, sino que ya dependía del sector energético, colgaba del sector energético. Luego, posteriormente, podemos también identificar el impacto que tuvieron los 3 paquetes de movilidad que se
editaron entre el año 2017 y 2018 y todos ellos fueron promocionando una movilidad conectada, una movilidad digital, una movilidad más limpia y también pusieron un énfasis especial, por ejemplo, en los asuntos de las baterías, del I+D de las baterías, de la importancia, de la necesidad de que existiera en Europa no solo el conocimiento, sino también una cadena de fabricación para suministrar los productos a los grandes integradores. Posteriormente vinieron la Estrategia Industrial Europea, el Pacto Verde Europeo, cuyas convocatorias se han resuelto recientemente a los efectos de los últimos proyectos en el marco de Horizonte 2020 y la propuesta de la ley climática. Pues bien, todos estos grandes documentos tuvieron su impacto conformando el programa de trabajo de H2020 Transporte, dividido en la parte de movilidad para el crecimiento, la original desde un principio, desde el año 2014. Posteriormente nació la parte de transporte autónomo por carretera, porque así venía refrendado en los paquetes de movilidad, venía puesto el énfasis, así como la parte de vehículo verde que venía desde el año 2007 y posteriormente se añadieron, por ejemplo, nuevos anexos de investigación en baterías que ya venían en los paquetes de movilidad. Por lo tanto, tenemos un programa de trabajo, una I+D de transporte europea en la parte de movilidad completamente permeable a las grandes estrategias, a los grandes documentos que se publican. Pero también es muy cierto que los proyectos que vosotros estáis desarrollando, independientemente del tamaño de los mismos, están impactando no solo en estas políticas, sino en convocatorias futuras. De ahí la importancia de la investigación que estáis haciendo. Podemos ver en estos documentos que os he referido numerosas referencias a proyectos muy importantes que forman parte consustancial de estas grandes estrategias e, insisto, independientemente del presupuesto de estos proyectos, desde pequeñas CSAs hasta proyectos medianos de 5 millones de euros, son aquí referidos en estas grandes estrategias europeas que posteriormente vuelven a impactar a largo plazo. Y a finales del año pasado, conjuntamente con la aprobación del Horizonte Europa, se publicó la Estrategia de Movilidad Sostenible, basada en tres grandes pilares: movilidad sostenible, movilidad inteligente y movilidad resiliente. Y advertimos que esta estrategia de movilidad sostenible va a impactar a lo largo de todo el clúster 5 de movilidad, de la misma forma probablemente que hizo el libro blanco de transporte. Y con todo ello no podíamos sino trabajar conjuntamente en el marco de un mismo reto, en el marco de un mismo clúster, con la parte de clima, con la parte de energía y con la parte de movilidad. Y tenemos una dotación total en este programa europeo de 15 billones de euros desde el año 2021 hasta el año 2027. Fijaos, los resultados de las entidades españolas en el precedente Horizonte 2020 de transporte han sido fantásticos. Somos el cuarto país miembro con mejores resultados y buena parte de las entidades gallegas forman parte también de este éxito. Se han conseguido más de 530 millones de euros por parte de todas las entidades nacionales participando en los proyectos. Hemos conseguido lo que es en la parte del programa de trabajo unos retornos del 8,6%. Y en la parte de los grandes partenariados hemos superado los grandes objetivos marcados a comienzos del año 2014 a nivel nacional, porque estos objetivos establecían que se debía conseguir un 9,5% del retorno en las convocatorias europeas y en la parte, por ejemplo, aeronáutica se ha conseguido un 11,78%, integración en el tráfico aéreo CESAR 17,57%, en la parte ferroviaria 16,56% y en la parte de vehículos verdes un 9,81%. En todas las partes hemos superado los objetivos del 9,5%. Sin embargo, ahora España se ha marcado unos objetivos notablemente superiores en Horizonte Europa. La actual estrategia de I+D en Horizonte Europa indica que debemos conseguir entre todos, con el esfuerzo de todos, y estamos por nuestra parte a vuestra disposición, un 11%. Y esto es un gran reto. Esto es un gran reto para todos y en general en todas las áreas.
tanto en las áreas que hemos mantenido éxito en el pasado como en aquellas áreas en donde no hemos tenido tanto éxito. Si vemos el programa de trabajo distribuido sectorialmente, por ejemplo, pues podemos advertir que los resultados de las entidades españolas son extraordinarios en partes como, por ejemplo, en la parte de infraestructuras. En la parte de infraestructuras llegamos al 18% del retorno. En la parte de baterías, que nació en el año 2018, también tenemos unos resultados fantásticos. Llegamos al 10%. En la parte de logística, perdón, en baterías estamos del orden del 12%, en la parte de logística por encima del 10%, en la parte de movilidad urbana del 10%. Sin embargo, hay unas partes especialmente significativas en donde confiamos que vamos a mejorar en el futuro. Los peores resultados los hemos obtenido en la parte de transporte marítimo, con unos resultados del orden del 4%, y en la parte de movilidad autónoma por carretera, también con unos resultados del 4%. Sin embargo, estoy convencido que trabajando todos juntos, estas partes las mejoraremos porque hay una gran capacidad en España y hay una gran capacidad también en Galicia para anclar grandes proyectos europeos. Pasamos ahora, pues, sin más, a describir cuáles son los topics del destino 5 y el destino 6, que son aquellos que están 100% centrados en la parte de movilidad. Seguro que conocéis que la dotación presupuestaria de Horizonte Europa en total son 95,5 billones de euros. Pues bien, la parte de clima, energía y movilidad tiene una dotación presupuestaria ligeramente superior a los 15 billones de euros. Es decir, es una parte muy importante. No se conoce la distribución presupuestaria para cada una de estas tres grandes áreas. No sabemos cuánto se va a destinar a la parte de clima. Sin embargo, buena parte de los proyectos de transporte tienen como leitmotiv el clima. Tampoco sabemos cuánto se va a destinar a la parte de energía, pero nuevamente la parte de movilidad es indisoluble de la parte de energía y tampoco sabemos de estos 15 billones de euros cuál será el presupuesto que se va a distribuir a la parte de movilidad. No lo sabemos, pero entendemos que serán presupuestos bastante relevantes. Y estando estas tres grandes áreas muy interconectadas, porque ya no se trabaja en silos. Y sin embargo, a pesar de que no sabemos cuál va a ser el presupuesto destinado a clima, cuál va a ser el presupuesto destinado a energía y cuál va a ser el presupuesto destinado a movilidad, sí podemos establecer una división entre principalmente dos grandes partes. La parte que se va a vehicular a través de grandes partenariados institucionales y la parte que se va a vehicular a través del programa de trabajo. Fijaos, la parte que se va a vehicular de estos 15 billones de euros a través de grandes partenariados institucionales, Posteriormente veremos cuál es el detalle, cómo se implementa un tipo de partenariado u otro, pero vamos a establecer dos grandes bloques, el programa de trabajo y los grandes partenariados. Fijaos, pues para los grandes partenariados hasta el año 2027 va a haber, y hay ya, consignados 6,8 billones de euros, es decir, prácticamente el 50% del presupuesto del clúster 5 se va a traducir en líneas de trabajo y topics lanzados por grandes partenariados institucionales. Estos grandes partenariados institucionales, como los que veis en la parte superior del slide, podrán lanzar convocatorias propias, es decir, fuera del programa de trabajo, o bien podrán estar integrados dentro del programa de trabajo. Vayamos, pues, a los partenariados institucionales que van a lanzar convocatorias propias y que al final de la presentación os describiré muy brevemente. Dentro de estos grandes partenariados institucionales que tienen su propia oficina de gestión y que lanzan sus propias convocatorias, que evidentemente también salen en el Funding and Tenders Portal de la Unión Europea, tenemos 4. El primero de ellos, ferroviario, Europe's Rail, con 0,6 billones de euros, con un incremento muy significativo respecto a la dotación presupuestaria que teníamos en H2020 de
0,45 billones de euros, 450 millones de euros. Tenemos también el partenariado institucional de integración en el espacio aéreo, Single European Sky ATM Research, 0,6 billones de euros, un presupuesto equivalente al que teníamos en H2020 Transporte. Tenemos también el aeronáutico Clean Aviation, aviación limpia, 1,7 billones de euros, equivalente al que teníamos en H2020 Transporte. Y el de Clean Hydrogen, 1 billón de euros, con un incremento y una señal de la importancia que estas tecnologías van a tener en el futuro por parte de la Unión Europea. Fijaos, casi se duplica su presupuesto versus los 0,66 billones de euros que teníamos en la parte de H2020 energía. Este último partenariado de hidrógeno corresponde al área de energía, aunque también va a desarrollar tecnologías que vayan a implementarse posteriormente en sistemas de transporte, como veremos, pero forma parte y lo hemos encuadrado en la parte de energía. Y luego tenemos lo que son las líneas propias del programa de trabajo. Y finalmente tenemos los grandes partenariados coprogramados, que los encontraréis en la parte 4 de esta slide. Aquí tendremos el primero de ellos, hacia el desarrollo de un sistema de transporte por carretera sin emisiones. 2.0, 615 millones de euros. Ha disminuido versus los 750 millones de euros que había en H2020 Transporte. Estos grandes partenariados coprogramados lanzarán sus topics y lo veremos ahora dentro del programa de trabajo cuyas convocatorias están abiertas. Tenemos el nuevo partenariado de las baterías, es nuevo versus H2020 Transporte con 925 millones de euros. ¿Y por qué es nuevo? Pues porque las estrategias de movilidad y todos los documentos europeos hicieron un énfasis especial, como anteriormente os he comentado. En H2020 Transporte inicialmente no teníamos investigación en baterías, con un área propia, al final tuvimos un anexo y ahora tenemos una gran partnership. Era lógico lanzarla. Tenemos también un partenariado nuevo hacia el desarrollo de un transporte marítimo sin emisiones, 530 millones de euros. Nuevo. Tenemos también un partenariado nuevo, el desarrollo de un sistema de movilidad conectado y autónomo, 500 millones de euros. Es nuevo, pero en el año 2015 ya comenzaron los primeros topics en la parte de H2020 Transporte, por lo tanto tiene su historia. Y el último, partenariado coprogramado, es hacia el desarrollo de un sistema de construcción sostenible, Build for People, 380 millones de euros, que ha disminuido versus H2020, energía nuevamente. Este partenariado pertenece lo que es a la parte de energía. Por lo tanto, el partenariado de hidrógeno y el partenariado de construcción, mis compañeras Luisa y mi compañera Cristina, como en la sesión anterior, son los puntos de contacto. Pasemos ahora pues a describir cuáles son los topics que aparecen y las actuales convocatorias que tenemos abiertas dentro de la parte de movilidad. Dentro de la parte de movilidad, en estos 6 destinations, tenemos fundamentalmente dos. La parte de baterías, la parte de ciudades, y tenemos el Destination 5 y el Destination 6. El Destination 5 se va a centrar en la implementación de los topics del partenariado hacia el desarrollo de un sistema de transporte por carretera sin emisiones, 2.0. Tendremos también topics propios de aviación que no pertenecen a ningún partenariado. Tenemos topics de transporte marítimo, algunos de ellos pertenecerán al partenariado y otros no pertenecerán al partenariado. Tendremos también topics fuera de todo partenariado lanzado en Horizonte Europa, relacionados con el medio ambiente y relacionados con la salud, todo eso dentro del Destination 5. Dentro del Destination 6 encontraremos los topics que implementan el partenariado de movilidad cooperativa, conectada y autónoma. SICAM, encontraremos también los topics fuera de ningún partenariado relacionados con el movimiento sostenible de pasajeros y mercancías. Estos están fuera de cualquier partenariado. Encontraremos aquí temas, por ejemplo, del área de infraestructuras, temas del área de logística, y encontraremos también topics fuera de cualquier partenariado relacionados con la resiliencia y relacionados con la seguridad. Así pues, como foto general de los topics que encontraremos
en el próximo programa, en el programa de trabajo que actualmente está abierto. Fijaos, tendremos topics cuyo primer deadline será el 12 de enero, otros topics cuyo deadline será el 26 de abril y luego otros topics ya para septiembre del próximo año. En general, tendremos para la convocatoria del año 2022, tendremos un presupuesto de 599 millones de euros, en donde se esperan aprobar aproximadamente 90 proyectos en 2022. Y tener en cuenta, es muy importante y es una particularidad de los topics que se lanzan dentro de partenariados coprogramados, que a diferencia de la regla general de Horizonte Europa, en donde las entidades privadas en cualquier topic que no forma parte de un partenariado coprogramado, las entidades privadas van a una subvención, como probablemente sepáis, del 70% en las acciones de innovación. En los partenariados que lanzan topics dentro del programa de trabajo, la subvención para las entidades privadas no es el 70%, sino es el 60%. Esto es un programa piloto que se ha lanzado durante estas primeras convocatorias, la del año pasado, 2021, y la de este año. Asimismo, en el marco de estos topics de movilidad, también hay cierta flexibilidad en algunos topics, en donde el límite de páginas no son 45 páginas, sino que a los proponentes se les da la opción de poder extender la memoria y llegar a las 70 páginas, pero esto está claramente incluido en la descripción de los topics. Por lo tanto, dos grandes mensajes importantes que complementan las reglas generales. La subvención para las acciones de innovación en los topics de movilidad lanzados por partenariados coprogramados para entidades privadas no es el 70%, es el 60%. Y en algunos topics de movilidad se puede describir hasta 70 páginas, como sucedía en H2020 Transporte. Pasemos pues ahora también muy brevemente a ver los grandes topics del Destination 5 y del Destination 6. El primer grupo de topics son los relativos al área de baterías. El área de baterías procede del partenariado de baterías, que tiene fundamentalmente su foco de diseño en la integración, en el lanzamiento de tecnologías que posteriormente vayan a ser integradas en aplicaciones de movilidad y en aplicaciones estacionarias. La diferencia entre las aplicaciones de movilidad y las aplicaciones estacionarias es que en las aplicaciones estacionarias no tenemos ningún gran partnership más allá de Clean Hydrogen y Build for People. Y sin embargo, en las aplicaciones de movilidad sí tenemos grandes partnerships relativos al transporte por carretera, relativos al sector aeronáutico, relativos al sector ferroviario, relativos al sector marítimo. Y aquí la filosofía es que las grandes tecnologías relativas con el desarrollo de materiales, con las celdas y con los módulos del sistema de baterías que vayan a suministrar a los sistemas de transporte se desarrollará dentro de este gran partenariado y la integración en el partenariado correspondiente del área de transporte. Sin embargo, las aplicaciones estacionarias se implementarán también dentro de este partenariado. Y por último, común tanto a una aplicación como en otra, encontraremos el fin de la vida de las baterías, tanto del sistema de transporte como de las aplicaciones estacionarias. Pues bien, con esta filosofía encontraremos 10 tópicos en el área de baterías. Los tópicos del año pasado estaban muy centrados en temas de transporte por carretera, sin embargo, siempre establecían vínculos con aplicaciones estacionarias. Pues bien, en este caso, para la convocatoria 2022, tenemos 10 grandes tópicos en donde van a investigar líneas de mucha actualidad, como por ejemplo el desarrollo de materiales como el grafito, el desarrollo también de plataformas para descubrir, gracias a herramientas de inteligencia artificial y Big Data, nuevos materiales para las baterías, el Battery Management System, que es uno de los grandes elementos en donde la industria europea desde hace tiempo está proporcionando gran valor, pues formarán parte de estos topics.
En definitiva, tendremos grandes oportunidades en ambos sectores en estas convocatorias. Posteriormente tenemos los topics que proceden del partenariado marítimo. El partenariado marítimo tiene como objetivo la descarbonización y, por lo tanto, se va a fijar en las emisiones de efecto invernadero. Se va a fijar también en eliminar la polución del aire y del agua. Así pues, dentro de estos topics marítimos encontraremos los 4 primeros que forman parte del partenariado, por ejemplo, relativos a desarrollar nuevos sistemas de eficiencia energética en el buque y aprovechar fuentes renovables de energía, junto con otros 3 más, por ejemplo, y luego encontraremos también 2 topics relacionados con el transporte marítimo, pero que no forman parte del partenariado, que son los 2 topics inferiores, el topic 5 y el topic 6. Y en estos topics, la limitación del 60% para las entidades privadas en la acción de innovación no aplica, aquí irán al 70%, pues estos 2 topics que forman parte del sistema marítimo, pero que no cuelgan del partenariado, son el desarrollo del buque autónomo y el desarrollo de herramientas informáticas para la construcción de barcos. En total tendremos 6 topics 100% marítimos. Encontraremos también otros topics fuera del alcance de ningún partenariado para disminuir los episodios de contaminación en Europa. Nos llega las imágenes de Pekín, pues tenemos que prevenir eso, por ejemplo, en las grandes ciudades y en los pueblos europeos. Encontramos también los topics relacionados con el partenariado TuZero. El partenariado TuZero es uno de los más longevos. Fijaos, fue lanzado en el año 2007. Si recordáis, en el año 2007 hubo también una crisis económica en donde, como parte del Plan Barroso, se decidió poner en marcha la iniciativa Green Cars a través del programa Marco, coche verde, exclusivamente coche verde. En esos momentos, 500 millones de euros y en esos momentos 100% centrados en el coche, pero posteriormente en el Horizonte Europa fue cambiando, se fue integrando hacia vehículo verde y ahora tenemos el nuevo partenariado TuZero mucho más integrador con 615 millones de euros en donde gira en torno a 4 grandes ejes. El primero de los ejes, como no podía ser de otra forma, es alrededor del vehículo. Y es aquí en donde exclusivamente se investigarán alrededor del vehículo los temas relacionados con el vehículo 100% eléctrico o de pila de combustible. Por ejemplo, tecnologías de combustión relacionadas, por ejemplo, con los vehículos enchufables, están fuera, a pesar de ser enchufables. Es decir, el scope y el alcance de los vehículos se ha ido limitando con el paso del tiempo desde hace 12 años. Como decía, este gran partenariado tiene también uno de sus ejes alrededor de la integración de los vehículos eléctricos en las ciudades, fomentar la movilidad de las personas y de las mercancías y tener en cuenta cuál es el impacto a lo largo del ciclo de vida total de las soluciones que se ponen en el sistema de transporte por carretera. Estos son los 4 grandes ejes que son los que nutren como top level los futuros topics que tenemos, como por ejemplo el desarrollo de un powertrain modular para los vehículos de transporte por carretera, heavy duty vehicles. Se investigarán también cosas relacionadas con autobuses eléctricos para las ciudades. 4 topics tendremos. Tendremos también los topics relacionados con el partenariado, el nuevo partenariado de movilidad autónoma. Este es un partenariado nuevo que va a tener a nivel estratégico 3 grandes fases. Tiene 3 grandes fases y 7 grandes áreas. El primero de las grandes áreas son los grandes demostradores europeos de conducción autónoma. El segundo de las áreas, las tecnologías en el vehículo. El tercero, la validación de estas tecnologías. La cuarta de las áreas, la integración del sistema conectado por carretera en el marco total del sistema de transporte, es decir, relacionarlo con el sistema ferroviario, con el sistema marítimo, con el sistema de transporte aeronáutico. Identificación de las tecnologías clave. El sexto de los ejes es
tener en cuenta la población y cuáles son eh, las necesidades clave para la adopción de estas tecnologías, que tengan confianza en que lo que se desarrolla, además de ser seguro, se perciba como seguro. Y por último, el séptimo de los ejes es la coordinación de todas estas actividades. Así pues, este partenariado se implementa en el año 2002, pues a través de 4 grandes topics, como por ejemplo el despliegue, la continuación de los trabajos de grandes demostradores europeos, la protección de los ocupantes con tecnologías clave y otros 2 topics más para la integración, por ejemplo, de los servicios de conducción conectada en el sistema de tráfico de las ciudades. Tenemos también 3 topics que no pertenecen a ningún gran partenariado. Uno de ellos, por ejemplo, el desarrollo de un avión más resiliente. Tenemos también otro topic fuera del ámbito del partenariado marítimo que tiene como objetivo qué sucede cuando en un barco hay un fuego. Bueno, pues se realizará la investigación de I+D pertinente. Y tendremos los tópicos relacionados con el transporte multimodal, con la logística urbana, con las infraestructuras. Creo que la próxima sesión es relativa a un proyecto actualmente en marcha en donde participa la Universidad de Vigo, pues seguro que en estos topics de infraestructuras pueden encontrar, por ejemplo, un complemento a esa investigación para esos topics de infraestructuras. Actualmente tenemos topics de infraestructuras que siguen poniendo el énfasis en el desarrollo de infraestructuras sostenibles, el desarrollo de infraestructuras centrados en la navegación fluvial, pues todos estos topics no pertenecen a ningún partenariado y los encontramos en los siguientes calls. Y por último, y ya para terminar, el capítulo que merece los grandes partenariados institucionales, que tenemos 3, el ferroviario y en el campo aeronáutica tenemos 2, Clean Aviation, que gira en torno a la célula avión y el de integración en el espacio aéreo. Estos grandes partenariados institucionales actualmente están siendo revisados por el Parlamento Europeo y por el Consejo Europeo y se espera que se lancen las primeras convocatorias a final de año. A principio de año ya se publicaron las primeras regulaciones en borrador y estas regulaciones pues establecían fundamentalmente los principios generales de funcionamiento que podéis encontrar en este link y se identifica también para estos 3 grandes partenariados del sector de transporte, ferroviario, Clean Aviation y SESAR, los grandes actores que son miembros y que quieren apoyar económicamente el desarrollo de estas tecnologías y el lanzamiento de los topics. Tenéis aquí la propuesta del Single Basic Act de todos estos partenariados y encontraremos, por ejemplo, uno de ellos con 600 millones de euros, el relacionado con tecnologías ferroviarias. En la regulación del Consejo, del link anterior, encontraremos que hay 600 millones de euros propuestos. Eso se tiene que refrendar por el Parlamento y por el Consejo Europeo y va a girar en torno a grandes áreas de trabajo muy relacionadas con el anterior Shift to Rail y que girará en torno a grandes áreas de demostración, de despliegue, el sistema de transporte ferroviario autónomo, integración del RTMS, la integración puerta a puerta, tendrá también en cuenta grandes desarrollos rupturistas en el campo ferroviario, como pueda ser quizá los avances en el campo del Hyperloop. Y todas estas áreas son las que se describen aproximadamente en la regulación borrador del Consejo. Todas las convocatorias que se van a lanzar van a ser convocatorias, según viene, en la regulación del Consejo, no solo para Europe's Rail, sino también para las otras 2 partenariados de transporte, Clean Aviation y SESAR, van a ser convocatorias abiertas que han sido apoyadas por el listado de entidades miembros que van a apoyar conjuntamente con la Comisión Europea estos 600 millones de euros.
Según viene la regulación de consejo, estos 600 millones de euros van a ser apoyados con una contribución económica al menos de otros 600 millones de euros por parte de los miembros fundadores. Encontramos también el otro gran partenariado con 1,7 millones de euros por parte de la Comisión Europea para el lanzamiento en convocatorias y que será equilibrado por parte de los miembros fundadores correspondientes. Pues bien, Clean Aviation ha desarrollado ya su agenda estratégica de investigación y en este caso seguirá con el pasado en tanto en cuanto va a desarrollar grandes demostradores, pero las grandes novedades puede ser la introducción de las tecnologías de hidrógeno. La introducción de las tecnologías de hidrógeno, tanto para el desarrollo del avión de hidrógeno como para el uso del hidrógeno como combustible. Tendrá también en cuenta, evidentemente, nuevas arquitecturas de avión ultraeficientes, tanto para aviones de largo alcance como para aviones de corto alcance. Y por supuesto, como no podía ser menos, pues va a desarrollar el avión eléctrico y todo ello se realizarán grandes demostradores. Y al estar las tecnologías clave girando alrededor del hidrógeno, girando alrededor de las baterías, pues va a tener una relación muy estrecha con el partenariado de baterías. Y esto ejemplifica que, por ejemplo, el partenariado de baterías dentro del programa de trabajo que anteriormente os he mostrado, en un futuro pueda lanzar topics para el desarrollo de líneas de investigación de I+D para saber cómo tienen que ser las celdas o los módulos de esas baterías que puedan equipar un avión, para posteriormente esos resultados llevarlos a un topic que pueda lanzar, por ejemplo, el partenariado de Clean Aviation o lanzamiento de convocatorias conjuntas, quizá, por ejemplo, en el campo ferroviario, puesto que están trabajando ya conjuntamente el partenariado institucional Europe's Rail y el partenariado coprogramado de baterías. Pues bien, son dos grandes ejemplos que nos dibujan que, en primer lugar, la investigación más lejana del mercado para quizá para packs, módulos y celdas se llevará a cabo, así como materiales, en el partenariado de las baterías y luego posteriormente se integrará conforme a los requisitos y junto con los grandes actores y los miembros fundadores de estos grandes partenariados, ferroviario, por ejemplo, y el aeronáutico. Y por último, encontramos también el partenariado, continuación de SESAR de integración en el espacio aéreo. Este partenariado tiene una dotación equivalente a la de H2020 Transporte y, como no podía ser de otra forma, pues va a girar en torno a los temas de automatización, hacia la compartición de los datos y los servicios para una integración eficiente de los aviones en el espacio aéreo, la virtualización del espacio aéreo para que sea un espacio aéreo continuo y no dividido, como hacía años, por ejemplo, en sólidas autopistas, aeronáuticas, temas de conectividad y ciberseguridad y seguridad del espacio aéreo. Este también fue uno de los grandes partenariados junto con Green Cars y Clean Aviation ya lanzados en el año 2007, por lo tanto tiene un histórico a sus espaldas. Y por último, pues recordaros no solo todos los links que os ha dejado mi compañera Cristina, que siguen plenamente vigentes también para el área de movilidad, donde encontraréis todos los infodays, sino recordaros cuáles son los datos de contacto para del equipo CEDETI, para la parte de clima, mi compañera Lidia y Juan Carlos, energía, mi compañera Luisa y Cristina. Pensad que el partenariado Build for People y el partenariado Clean Hydrogen principalmente lo llevan ambas dos compañeras, y para la parte de movilidad mi compañero Juan Francisco Reyes, para la parte aeronáutica, donde se incluye el partenariado de SESAR y Clean Aviation, y para la parte de movilidad, en donde estoy a vuestro servicio, incluyendo pues, los partenariados ferroviarios, baterías, marítimo y conducción conectada. Así que, por mi parte, nada más, quedo a vuestra disposición. Muchas gracias.